Bendiciones, hermanos, les habla el pastor Gustavo Jauregui con el ministerio Palabra Viva y Eficaz en la ciudad de Ventura. Estamos nuevamente, como cada semana, compartiendo el programa La Biblia y los tiempos finales. Vamos a orar y ya habiéndoles dado la bienvenida, vamos a orar y vamos a comenzar con este lindo tema que tenemos para hoy en cuanto a lo profético. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por tu Hijo Jesucristo, primeramente, que has enviado para pagar nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad, para darnos la vida eterna, para todos aquellos, Señor, que lo recibimos como Señor y Salvador. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, que es el que nos enseña, el que nos motiva, el que nos levanta, Señor, en el tiempo de angustia. Y gracias, Señor, por tu palabra, que es la que nos ilumina, la que nos enseña a vivir una vida cada día un poco más que agrade a Cristo, tomando decisiones, Señor, sabias, creyendo por fe y con esa esperanza de que tú vuelves por tu pueblo. Señor, gracias por este tiempo de profecía bíblica que nos permite compartir cada semana. Te pido por cada hermano, cada hermana que va a escuchar. Bendícelo, abre su entendimiento. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a estar compartiendo, hermano, hermana, amigo, amiga, el día de hoy, lo que es el tiempo de la Odisea. Nosotros meses atrás estuvimos compartiendo el libro de Apocalipsis. Allí en el capítulo 2 y 3 usted tiene los mensajes a las 7 iglesias. Iglesias literales en el tiempo de Juan, alrededor del año 100 después de Cristo. Este apóstol todavía vivo después de haber sido, según la tradición judía, puesto en agua hirviendo, en aceite hirviendo, y habiendo sobrevivido a ese flagelo, tiempo después recibe la visión de Apocalipsis y registra los mensajes a estas iglesias que en aquel entonces estaban en lo que se llamaba Asia Menor, la región de Asia Menor, y las 7 iglesias no solamente eran iglesias literales, sino que también son iglesias que históricamente han ido cumpliendo con las características de cada una de ellas para darnos a entender que son 7 iglesias que han marcado la historia profética de la creación de Dios. Y la última iglesia, el último mensaje, ahí en Apocalipsis 3:14, es a la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea, la última, el último mensaje, el último recorrido, y es tan interesante que prácticamente era en un círculo que estas iglesias, comenzando desde Éfeso, se manifestaban en esa región de Asia Menor. Llega el mensaje de la Odisea, y el Señor, a través del Espíritu Santo, dice ahí en el versículo 3:14, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Versículo 17. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desvergonzado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y como pastores, hermanos, no solo compartimos la palabra, sino que nos apasiona lo profético. Yo personalmente estoy en ese grupo de pastores que hace unos 10, 20 años considera que estamos ya
en la época de la Odisea. Estuvimos compartiendo 7 iglesias literales, el mensaje de Apocalipsis en el primer siglo, pero 7 iglesias históricas. Y la última, antes del rapto de la iglesia, a través de nuestro Señor Jesucristo, es la iglesia de la Odisea. La Odisea era una ciudad de millonarios, era una ciudad donde el que tenía más dinero tenía más poder. Era una ciudad donde la iglesia cristiana estaba compuesta de personas no solo que eran muy ricas, tal vez eran muy pobres también. Había una desigualdad muy grande en la sociedad. Una iglesia que tenía personas con influencia. Una iglesia que allá en Colosenses 4:16, si usted me acompaña a Colosenses 4:16, el apóstol Pablo, fíjese que en 4:16 de Colosenses dice: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Una iglesia como todas las 7 iglesias del mensaje de Apocalipsis, una iglesia con problemas, una iglesia donde el dinero, donde la falta de compromiso estaba destruyendo la iglesia. Una iglesia donde después vamos a ver que el Señor declara, si no se ponen a pensar cómo están viviendo, si siguen en esta condición, van a estar perdidos. Una iglesia con un límite en cuanto a la gracia para la salvación en Cristo. La Odisea, es interesante también saber que era un tiempo allá en el siglo I, era un tiempo donde claro había persecución, donde claro había los mismos problemas a lo mejor que tenemos hoy, pero había un compromiso diferente, por lo menos en las otras iglesias, en los otros mensajes. Cada una el Señor les da bendición, pero también les da críticas, ¿verdad? Pero a la iglesia de la Odisea, es todo crítica. Y yo creo, hermanos, fervientemente, que estamos viviendo la iglesia de la Odisea en todo el mundo. Cuando nos enteramos, por ejemplo, que en Inglaterra, la iglesia cristiana, un día domingo promedio, el promedio en cada iglesia es entre 15 y 18 personas, estamos en problemas. Cuando nos enteramos que estadísticamente la iglesia en España, encontramos grandes iglesias que crecen a millares, pero encontramos ciudades o pueblos enteros donde han cerrado todas las iglesias cristianas, evangélicas. ¿Estamos en el tiempo de la Odisea? Yo personalmente pienso que sí. ¿Cuándo comenzó el tiempo de la Odisea? Como iglesia histórica. Bueno, en el año 1950, alrededor de 1950, comienza un movimiento ecuménico a través del Papa Pío XXIII. Comienza un movimiento ecuménico donde la idea era reunir a todas las fe que hay en el mundo, crean en Cristo o no crean en Cristo. La idea era reunirse para poder encontrar puntos en común, para poder orar juntos. Yo me pregunto, ¿a qué Dios, verdad? ¿A qué Dios, por ejemplo, va a orar un budista? ¿O a qué Dios va a orar un musulmán? ¿O a qué Dios va a orar a alguien que está involucrado con la New Age, con la nueva era? Pero desde ese movimiento ecuménico, muchos estudiosos de la palabra y el grupo de los pastores que tomamos la Biblia desde una forma pretribulacional y creemos que el rapto de la iglesia está cerca. Podemos ver en estas últimas décadas la iglesia de la Odisea bien viva, bien activa y queriendo cada vez confundir, dividir, derivar a los cristianos, a los creyentes en Cristo, que realmente con un corazón agradecido quieren vivir una vida de separación, quieren vivir una vida diferente en este mundo tan complicado. Vamos al mensaje entonces, 3:14 del libro de Apocalipsis. Fíjese cómo se presenta el Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto, dice la palabra. El Señor Jesucristo se presenta de esa manera. Dice que Él
es el amén. Él es el testigo fiel y verdadero. Él es el principio de la creación de Dios. Lo importante en el significado del nombre Laodicea es que Laodicea significa lo que opina el pueblo, lo que el pueblo gobierna. Es interesante que al día de hoy muchas iglesias se manejan por grupos de líderes. El problema es que muchos grupos de líderes, algunos son espirituales y otros no. Hemos visto casos de iglesias que han crecido muchísimo y el enemigo de repente pone a veces en el corazón del pueblo de Dios dividir esa iglesia, remover al pastor o a los pastores sin ninguna explicación espiritual, sin ninguna explicación que esté apoyada por la palabra de Dios. Acuérdese la Odisea, la opinión del pueblo, lo que el gobierno o lo que el pueblo gobierna en la iglesia. Muchas veces se da el caso donde los pastores tienen miedo de predicar realmente una sana doctrina en la iglesia, por temor justamente a que caiga mal, a que haya alguna familia que tiene influencia en la iglesia, como pasaba ya en el primer siglo en la Odisea. Alguien tal vez millonario, que de repente su dinero, su diezmo o lo que aporta, hace que la iglesia, una pequeña iglesia, siga funcionando. ¿Qué sucede con la opinión del pueblo cuando no se toma en cuenta muchas veces que el pastor ha sido puesto por Dios en ese lugar? El pastor se puede equivocar como cualquiera, pero el pastor va a ser disciplinado por el Señor si no hace el trabajo que el Espíritu Santo le ha encomendado. Ahí donde dice el testigo fiel y verdadero, el Señor se presenta como aquel que es verdad inmutable en sus promesas. El Señor se presenta como el amén. Amén significa el así sea. Yo completo, dice el Señor, yo hago lo que digo que hago, yo soy el que soy. Se presentó Jehová de los ejércitos delante de Moisés para remover al pueblo de Egipto. Moisés le dice, Señor, ¿quién le digo que tú eres? Y Jehová de los ejércitos, Yahweh, el Dios creador, le dice a Moisés, diles que yo soy el que soy, te ha enviado. Jesucristo es el testigo fiel y verdadero. ¿Qué significa esto? Él no necesita de nadie más para que se le crea que es verdad. Cuando usted va a una corte, normalmente, si usted está acusado de algo, qué importante y qué interesante es que un testigo fiel, si usted sabe que no tiene culpa, qué bendición es recibir un testigo fiel que va a opinar lo que vio y lo que escuchó respecto de usted. El Señor Jesucristo, hermano, hermana, está mirando tu corazón y el mío. Él sabe cómo querés servirlo. Él es el testigo fiel y verdadero delante del Padre. Él es el que nos cuida delante del acusador, de Satanás, cuando se presenta como lo hizo delante de Dios, acusando a Job, un hombre que era justo delante de Dios. Ya solo la presentación, aunque estemos viviendo el tiempo de la Odisea, aunque tú veas en tu iglesia cosas que te lastiman, cosas que te duelen, aunque veas el desánimo en la gente, aunque veas la maldad, aún en aquellos que se llaman hijos de Dios, cuando veas la murmuración, cuando veas el doble ánimo, no te preocupes. Seguí orando, el Señor mira tu corazón, Él es tu testigo fiel y verdadero, Él es el amén, Él es el que está en control de tu vida espiritual. No te dejes llevar por lo que te rodea. Los tiempos son malos, dice el apóstol Pablo. Dice el apóstol Pablo, redimiendo bien el tiempo porque los días son malos. Un testigo fiel es aquel que no miente. Y el Señor Jesucristo no va a mentir de lo que tú quieres vivir como cristiano, porque Él conoce tu corazón. Yo conozco tus obras, dice el Señor. Fíjese que sigue ahí el 3:14. Entonces, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto, yo conozco tus obras, versículo 15, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. ¿Qué es lo que más nos incomoda, más nos duele como pastores en este tiempo, hermanos? Lo que más nos duele es ver la tibieza espiritual. Yo quiero leerte algo de un comentarista bíblico.
Y fíjate qué interesante lo que vamos a leer. Dice este comentarista bíblico, es un comentario bíblico de Jamieson, Fawcett and Brown. Está en español si tú lo quieres encontrar en una librería cristiana. Dice, este estado de tibieza sí indica la transición a uno más caliente, es una condición deseable. Pero es fatalísimo cuando, como aquí, una condición permanente de algo congelado se lo confunde como que puede llegar a ser algo caliente. En el original en griego, el Señor le está diciendo, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré. En el original el Señor está diciendo, eres tan frío y conozco que en tu corazón va a ser imposible que llegues a entender el calor y el fuego que yo quiero poner en tu vida a través del Espíritu Santo. Esto explica el deseo de Cristo, de que fuesen fríos más bien que tibios. Si vas a ser frío, dice el Señor, seguí frío, pero no tibio, no tibio. Hay otro comentarista bíblico que dice, qué tranquilos que nos sentimos cuando estamos en una cabaña o en una casa con una temperatura excelente. No tenemos frío, no tenemos calor, no nos queremos mover. Queremos ver la televisión, no queremos que nadie nos incomoda. El tibio no quiere salir de su zona de seguridad como hijo de Dios, como hija de Dios. El tibio, la cristiana tibia dice, yo vengo y escucho la palabra, eso es suficiente. El cristiano tibio en este día dice, yo vengo a escuchar la palabra, pero como no me gusta cómo es el pastor o de qué país es o lo que fuera, yo no voy a hacer nada en la iglesia. El cristiano tibio no entiende al día de hoy, en este tiempo de la Odisea, que el que se perjudica es él o ella por no servir a Cristo. Pierde alabanza, pierde en el cielo cuando esté delante del Señor coronas. Pierde alabanza delante del Señor cuando esta persona, el Señor le muestre lo que ha hecho como cristiano. El cristiano tibio dice que enseñen los demás, que canten los demás, que evangelicen los demás. Yo soy demasiado bueno para estar en estos grupos que todos son o les falta espiritualidad. Normalmente el cristiano tibio, hermanos, es aquel que tiene una religiosidad que cree que es mejor que todos. Y muchas veces el religioso no entiende que la religión me aleja de la cruz, no me acerca a la cruz. ¿Qué me acerca a la cruz de Cristo para servirlo cada vez más? La humillación, la humildad, el reconocer que sin Él nada podemos hacer. El cristiano tibio dice, yo no necesito ayunar. El cristiano tibio dice, yo no tengo tiempo para ir al estudio bíblico. El cristiano bíblico dice, yo no quiero compromiso porque tengo que invertir tiempo. Y yo tengo que invertir tiempo en mi trabajo, en mi familia, en las vacaciones. Y está muy bien disfrutar la familia y las vacaciones. Y el trabajo, por el trabajo comemos. Pero hay un momento, hermanos, y por lo que vemos en estos últimos años, ha llegado un momento donde no hay compromiso para la iglesia de Cristo y para servir a Cristo. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Algo que también le quiero comentar aquí. Dice acá el autor, personas que fueron llamados fríos o que eran fríos en cuanto a la religiosidad, llegaron a ser ardientes, cristianos fervientes. Tenemos el caso de Zaqueo, tenemos el caso de Mateo. Pero los tibios han llegado al alcance del fuego santo sin ser calentados por él. Y no son fervientes, teniendo bastante religión para sosegar la conciencia en una seguridad falsa, pero sin lo suficiente, tal vez, para realmente salvar el alma a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. ¿Cómo estás, hermano o hermana, en este tiempo en tu iglesia? No importa lo que te rodea, no importa lo que te rodea. ¿Cómo estás tú en el servicio a Cristo? ¿Cómo estás tú compartiendo con tu familia, con tus vecinos, con tu familia extendida la Biblia? ¿Cómo estás tú creyendo por fe y con fe de que Cristo te tiene en medio de su mano? ¿Cómo estás tú el día de hoy en esta iglesia de la Odisea global
que encontramos en todo el mundo. 3:16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. En el original, en lugar de te vomitaré, como tiempo futuro, leeríamos estoy listo en cualquier momento para vomitarte de mi boca. Recordemos que la iglesia de la Odisea, este último periodo, comenzó allá en el año 1950 más o menos, cuando va a terminar con el rapto de la iglesia. No hay nada profético que falte para que la iglesia sea raptada. Estamos en los últimos días. Ese es el título del programa. Estamos en los últimos días. Por eso me pareció de bendición que usted, hermano, hermana, amigo, amiga, entendiera que los días son malos, que aún dentro del pueblo de Dios hay frialdad, hay tibieza. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca, dice el Señor. Fíjese el 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Que de aquellas iglesias, hermanos, que hace tiempo que predican solamente la prosperidad. ¿Dónde nos dice el Señor Jesucristo que el cristiano va a ser prosperado en todo? El Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis, es una aseveración, es una declaración que no va a cambiar. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué tal de esas iglesias ricas? Donde he escuchado a un pastor americano unos 3 meses atrás que motivaba a su congregación a que le cambiaran el avión que tiene para ir de país en país y predicar. Este solamente iba a costar $48 millones, nada más, nada más. Cuando hay veces que vemos países como el nuestro, países latinoamericanos, donde aún los niños, fuera de las grandes ciudades, siguen muriendo de hambre. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. El apóstol Pedro nos habla de aquellos que tienen la vista muy corta. Ahí en 2 de Pedro 1:9, si usted me quiere acompañar, la palabra de Dios dice, 2 de Pedro 1:9, fíjese lo que dice el apóstol Pedro, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Y este contexto en base a qué habla el apóstol? Fíjese que en el versículo 5 dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Hermano, hermana, esta es la primera parte de este estudio titulado Estamos en la Odisea o estamos en tiempo de la Odisea. Acá lo vamos a dejar, pero te dejo con esta palabra del apóstol Pedro y el versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Cómo está tu vida espiritual? No hay excusa de si tu iglesia no camina de la manera que tú quisieras o de una manera bíblica. Tú puedes hacer un cambio. Y después que te examines a ti mismo, ¿cómo está tu iglesia? ¿Cómo está la predicación? ¿Cómo está el compromiso? ¿Se predica sobre el infierno? ¿Se predica sobre la sangre de Cristo? ¿Se predica en que hay que arrepentirse? Yo te pido que este estudio, este tiempo profético, el tiempo de la Odisea que estamos viviendo, toque tu corazón. Para ti que tienes a Cristo, yo te pido, si no has estado sirviendo, te has alejado simplemente por pereza o por desánimo
o por orgullo o por comodidad, yo te pido que te arrepientas. No delante mío, delante del Señor. Y que comiences a asistir a tu iglesia, a tu ministerio, a lo que se te ha dado en tus manos, que lo comiences a hacer de una manera donde no seas frío ni seas tibio, sino que seas caliente, que seas fervoroso en las cosas de Cristo. Para ti, amigo, amiga, si has escuchado esta palabra, si es la primera vez que escuchas la palabra de Dios, yo te motivo a recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Aquel que no tiene a Cristo como Señor no va a tener oportunidad de defenderse delante del Padre. La palabra de Dios dice que el Padre de todo juicio dio al Hijo. Si tienes al Hijo, tienes la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, único, como único Señor y Salvador, no tiene la vida. Yo te motivo a hacer esta oración de fe, recibiendo por fe a tu Señor y Salvador, Cristo Jesús. Si quisieras repetir conmigo: Padre, yo te doy gracias por tu Hijo Jesús, que murió en la cruz por mí. Yo reconozco que soy pecador. Me arrepiento, Señor, de mis pecados. Y te suplico, Señor Jesús, que entres en este momento, en mi alma, en mi corazón, en mi mente, como mi único y suficiente Salvador. Yo te declaro Hijo de Dios. Yo declaro que tú naciste de la Virgen María. Yo declaro que tú moriste por mis pecados fuera de Jerusalén. Yo declaro que tú resucitaste al tercer día y que estás sentado a la diestra del Padre. Y yo declaro que por creer en tu obra he recibido en este momento la vida eterna y el perdón de pecados. Te doy gracias, Padre, por la bendición eterna que me has regalado en tu Hijo Jesús en este instante. Amén y amén. Que Dios te bendiga, que el Señor te guarde y nos encontramos la semana próxima con otro tiempo profético, la Biblia y los tiempos finales, si el Señor lo permite. Bendiciones.